Alabado sea Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes en esta hermosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más estar por aquí asomados en las ventanas de Facebook para traer nuestro hermoso programa que son verdades irrefutables del Evangelio. Como hemos dicho muchas veces, seguiremos repitiendo, cualquier persona tiene derecho a refutarlas, pero no tiene razón. Nos cuidamos de que la palabra que traemos sea aprobada y comprobada por las Sagradas Escrituras. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, aquí en Facebook. Gloria al Señor. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios para que Él nos dirija. Amado Dios, te adoramos, te damos gracias. Te agradezco la bendición que tú me concedes de poder estar en este lugar para hablar de tu palabra para el mundo, para todas las personas que puedan estar, Señor, en algún momento dado y vean este video, y escuchen esta voz. Te ruego que tú te glorifiques, que tú me ayudes a seguir adelante y que tú seas, Señor, trayendo esta palabra para bendición y edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso, nos ha dado salud, nos ha dado fortaleza, y aún en medio de dificultades, quizás alguna dolencia, en medio de angustias que nunca faltan, estamos en victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor. Nos apoyamos en esa palabra que dice el Señor: ¿acaso hay algo difícil para mí? Decir que el Señor nuestro es Dios Todopoderoso, y esa gracia y esa aptitud y ese atributo personal de poder absoluto lo transfiere a nosotros y nos da en cierta forma la oportunidad de poder vencer obstáculos y salir victoriosos, simplemente no porque seamos, sino porque Él está con nosotros y nos lleva de la mano. Aleluya. Saludamos esta noche cariñosamente a todos los pastores, evangelistas, a todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús. Los bendiga a cada uno. Señor, fructifique sus ministerios y sean prósperos en todo lo que se propone para la gloria de nuestro Dios. Los bendiga a todas aquellas personas que todavía no han dado el paso de fe, no han aceptado a Cristo como su Salvador. Le invitamos que lo haga pronto, antes que sea demasiado tarde, y les reiteramos y les recordamos que la única oportunidad se llama Jesucristo, se llama el Evangelio de Jesucristo, y está disponible, no importa para la clase de persona que sea, para cualquier persona, todos cualifican. El único requisito que tiene que tener es haber pecado alguna vez. Y como la Biblia dice que todos fuimos pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios, pues entonces todos los seres humanos cualificamos. Y ahí estamos, por la gracia y la misericordia de Dios, que hemos aceptado el ofrecimiento que el Señor nos ha hecho y pertenecemos a la Iglesia de Cristo Jesús. Le invitamos para que usted, que todavía no ha dado ese paso, también un día tome esa sabia decisión y venga a formar parte de la Iglesia de Cristo Señor. Aleluya. Y esta noche vamos a hablar un tema que se llama: todo el que encuentra a Dios es muy bienaventurado. Muchos dicen: yo no encontré a Dios, fue Dios que me encontró a mí. Y tienen razón. Las dos formas son aceptables. Las dos formas son aceptables. Porque hay personas que, sin estar pensando en Dios, Dios viene hacia ellos, como en el caso mío, los toca, les induce a buscarlo sin haber pensado en ello, los inquieta a buscarlo, y de hecho, de pronto se encuentra que Dios mismo le pone en bandeja de plata la oportunidad de encontrarse con Él. Pero hay otras personas que en una angustia que han tenido,
en una situación adversa, en ocasiones que no tienen ninguna situación, simplemente le nace en el corazón decir, Señor, yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, donde tú estás, de alguna manera invocan al Señor y el Señor se les revela o de alguna manera le da la oportunidad de conocer. Es decir, que hay dos formas. Nosotros encontramos a Dios o Dios nos encuentra a nosotros. Pero de todas formas, no importa cómo la pongamos, siempre está basado en la misericordia de nuestro Dios, el que nos hayamos encontrado nosotros a Él o Él a nosotros. Porque si no hubiera sido por su misericordia, por cuanto somos pecadores, destituidos de su gracia, jamás hubiéramos tenido oportunidad, porque lo que nos esperaba era la condenación eterna. Es decir, que gracias a su misericordia, o lo encontramos a Él, o Él nos encontró a nosotros, pero eso no importa cómo haya sido, lo importante es que estemos en el gremio y que el Cristo de la gloria sea el Rey en nuestras vidas. Aleluya. Y esta noche vamos a dar lectura en el Salmo 32, versos 1 y versos 2. Vaya buscándolo en su Biblia, mientras yo les recuerdo que todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en Puerto Rico son las 8, o sea, en Puerto Rico es a las 8, y ahora en el tiempo de invierno en Estados Unidos, se da el programa El Menú de Hoy con el hermano pastor y amigo Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. Programa muy hermoso de música, de predicación del Evangelio, testimonios y muchas otras sorpresas más. Todas contienen palabra de edificación, de bendición y de salvación para nuestras vidas. El menú de hoy todos los lunes, 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. En Puerto Rico se sintoniza a las 8 de la noche en Facebook y en YouTube simultáneamente. Que bendiga Pancho, Dios bendiga a la hermana Dale, bendiga a toda esa audiencia hermosa del menú de hoy. También nuestro hermano y amigo evangelista Edwin González tiene su programa Levantando el Caído todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook. Búsquelo, 9 de la mañana todos los sábados, hora de Puerto Rico, en Levantando el Caído con el hermano y amigo evangelista Edwin González. Dios bendiga, hermano Edwin, y todos los hermanos y hermanas que le acompañan y hacen ese hermoso programa. Gloria al Señor. En esta noche leemos la palabra del Señor en el Salmo 32, en el versos 1, los versos 2. Para la gloria de nuestro Dios, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer también, a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios bendiga su palabra y añada bendición a nuestras vidas a través de ella. Bienaventurado aquel que encuentra al Señor. Bienaventurado aquel que el Señor lo encuentra a él. En las Sagradas Escrituras, hermanos, hay muchas quejas de Dios. Desde Génesis comienzan las quejas y ya hasta en Apocalipsis la encontramos acerca de que el ser humano es desobediente, el ser humano ofende a Dios constantemente, actúa diferente a como Dios ordena en su palabra, en las Sagradas Escrituras, y Dios le reclama, porque Dios tiene derecho a hacerlo, porque Él es santo, perfecto en todo el sentido de la palabra, la perfección en todo el sentido de la palabra, y nosotros no lo somos, y Él quiere que lo seamos. Él quiere que nosotros alcancemos la perfección y la santificación. Él quiere que nosotros la alcancemos. ¿Que se puede alcanzar en este mundo? No, en este mundo no se alcanza. Nadie la puede alcanzar en este mundo. Pero sí podemos comenzar un proceso de santificación, un proceso de restauración. Una vez conocemos al Señor, una vez venimos a sus pies, eso comienza y se supone que sea un crecimiento progresivo a través de los días, de los años, a través de los días, las semanas, los meses, los años, las décadas. Y si tiene el privilegio de durar 100 años, como lo mucho que hay, pues los siglos también, buscando a Dios, y no es hasta el día que lleguemos al reino eterno en que allá nos declararán perfectos y santos, restaurados en todo el sentido de la palabra. Pero mientras estamos en este mundo,
algo nos queda, que no somos 100% perfectos. Nadie puede decir que lo es porque no lo es. Dios se queja en contra del mal comportamiento de nosotros los seres humanos, porque somos rebeldes contra Él y contra sus mandamientos. Mire, leemos en Génesis capítulo 6 y verso 5 una palabra que reafirma esta verdad que estamos hablando, que es una verdad irrefutable. Cualquiera la puede combatir y decir que no es cierto, pero no tiene razón. Porque Dios dijo en el capítulo 6 y verso 5 de Génesis: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos, de la gente, era continuamente hacia el mal. Eso lo dijo Dios en su palabra. Continuamente hacia el mal. Y reafirma en el capítulo 8 y verso 21 de Génesis, que dice: percibió Jehová olor grato y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del ser humano es malo desde su juventud. Génesis 8, 21, léalo. Entonces, Dios está diciendo, en otras partes de la Biblia habla y señala y reclama acerca de las faltas que cometemos una y otra vez. Y entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, tenemos otro señalamiento que el Señor hace respecto a esto. Y dice que nosotros somos, los seres humanos, somos tan desobedientes al Señor, somos tan tercos, que si el Señor actuara como actuamos nosotros, en la forma que nosotros actuamos, si el Señor hiciera lo que nosotros haríamos en su lugar, los seres humanos, mire lo que dice el Señor en Isaías capítulo 1 y verso 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, si no hubiera tenido misericordia de un grupo pequeño, que se llama iglesia, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Y cómo fueron Sodoma y Gomorra? Simplemente el Señor los destruyó con fuego. Verdad irrefutable del Evangelio, porque la Biblia lo dice en Génesis, que el Señor destruyó esas dos ciudades a causa de la maldad, de la inmoralidad que había y que existía allí, específicamente la homosexualidad y el lesbianismo que existía en ese lugar. Y Dios consumió con fuego esas dos ciudades. Y hasta hace poco tiempo, pocos años, muchísima gente, enemigos del Evangelio, inclusive muchos que se llamaban disque cristianos entre comillas, hipócritas y mentirosos, llamándose cristianos, decían que eso no podía ser cierto, porque Dios no puede destruir gente de esa manera, de esa magnitud, un juicio tan grande, destruir ciudades enteras, que eso era posible, que eso era una alegoría para enseñar moral, pero que nunca eso había ocurrido, literalmente. Pero usted sabe una cosa, los científicos que se llaman estas personas que desentierran las evidencias del pasado, esos científicos que sacan de dentro de la tierra ciudades enteras, encuentran artefactos, encuentran piedras, encuentran escrituras, encuentran cuantas cosas hay. Gloria al Señor. Ellos han encontrado que esas ciudades sí existieron y han encontrado evidencia de que esas ciudades fueron destruidas con un fuego muy parecido, si no es que es similar, a cuando un rayo cae del cielo y quema un objeto, por ejemplo un árbol o una casa, ahora mismo en la actualidad. Y eso sucede a cada rato, que los rayos, una tormenta de rayos y centella, como se dice, queman los árboles, queman las casas, queman lo que sea. Y ellos han comparado y científicamente han comprobado que esos lugares fueron destruidos en cierta ocasión con ese tipo de fuego, tormentas eléctricas que vinieron del cielo, del aire, de yo no sé de dónde. Simplemente la palabra dice que Dios los envió y se quemaron las ciudades enteras. Y aquí dice que si nosotros no hubiéramos sido cubiertos por la misericordia de Dios, por su amor, como Sodoma y como Gomorra, hubiéramos sido consumidos. Quiere decir que el evangelista Isaías, el evangelista, porque era además de profeta, era evangelista, así se llama. Los teólogos lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento, o uno de ellos. Y dice que
nosotros, al igual que Sodoma y Gomorra, ya sea por una cosa o por otra, merecíamos ser consumidos. Eso es lo que está diciendo ahí. Sin embargo, por su misericordia, nosotros hemos sido amparados. Y cuando digo nosotros, me refiero a la raza humana en general, a todos los que estamos vivos, tanto creyentes como incrédulos y aún ateos, porque el Señor los ama a todos, de tal manera, como dice Juan 3:16, que envió a su Hijo unigénito, Jesús, para que todo aquel que en Él cree y se mantenga creyendo, sea salvo, dándole esa oportunidad de salvación. Por ejemplo, cuando estudiamos la historia, hermanos, estudiamos biografía de personas, ya sea del pasado remoto o de actualidad, cuando estudiamos esa biografía, esa historia, vemos con la crueldad que han tratado a la gente de su tiempo, o la gente que están bajo su autoridad, pues, aquellos que son gobernadores, presidentes, reyes, que son supervisores en las fábricas, en los lugares de trabajo, cómo maltratan al ser humano. Y le digo algo, con el permiso de la concurrencia, es una verdad irrefutable. Hay una cantidad enorme que se llaman creyentes, que son miembros de algunas iglesias, inclusive hay pastores. Yo sé que a la gente no le va a gustar esto, pero es una realidad irrefutable, nadie puede decir que no. Dije que hay creyentes de todos los niveles sociales, digo eclesiástico debo decir, sí, en los niveles sociales también, pero lo peor, gente que se llaman líderes en iglesias, pastores, evangelistas y de todas las clases, en todas las denominaciones los hay, inclusive de los de la iglesia de Cristo, que son supervisores, administradores en algunos lugares y son malos con los empleados, actúan mal, los oprimen y poco falta para esclavizarlos. Dígame que no, usted sabe que es así. Que se llamen cristianos no tiene que ver con lo perverso que se comportan en los lugares de trabajo. Es verdad que esto es un comentario fuerte, lo entiendo, y no me disculpo, porque si usted es supervisor en un lugar y se porta bien con los empleados, no hay problema, con usted no hay problema, pero si usted es uno de ellos, mire, yo conocí a un pastor que trabajaba donde yo trabajaba y él no sabía que yo trabajaba allí. Y era pastor de una iglesia donde un familiar mío asistía. Y allá en su iglesia era un ángel. Poco faltaba para tener una bata blanca y una aureola en la cabeza. Todos hablaban de la clase de cristiano que era y de la moral que tenía y manifestaba. Pero como él trabajaba bien lejos de allí, donde yo trabajaba, estamos hablando de dos pueblos más allá, a una hora de camino más o menos, en el lugar de trabajo era el mismo diablo. Usted hubiera visto cómo maltrataba a los clientes que iban al negocio donde él trabajaba, atendiendo público. Usted sabe cómo la gente le decían, el perro, el bulldog. Así le decían. Y cuando estaba ya de pastor, tenía un rostro de ángel, una sonrisa hermosa, la de un payaso parecía. Pero cuando estaba en el trabajo, hermanos, la mitad de la boca se le reducía. Y yo lo vi, no fue que me lo contaron. Y por eso estoy hablando de lo que estoy diciendo, porque usted tiene que saber, y si no lo sabe, bienaventurado es que no se ha tropezado con un disgusto como ese, porque eso no deja de disgustarnos, siendo que somos creyentes y pasamos vergüenzas ajenas. Cuando escuchamos, como dice el apóstol Pablo, que el evangelio es vituperado por causa de algunos creyentes. Lo dice el apóstol Pablo, creo que en Gálatas. Entonces el Señor reclama todas esas actitudes. Bienaventurado todo aquel que encuentra al Señor, que el Señor lo encuentre y que estamos en ese gremio que se llama Iglesia de Cristo y que esperamos que el Señor venga un día y nos busque y nos lleve con Él para el reino eterno. Y si no nos busca y nos morimos, sabemos que ángeles gloriosos nos van a llevar al regazo del Señor en el reino eterno. Y para eso es que estamos luchando y estamos advirtiéndole a las personas, ya sea creyentes, que se arreglen su vida con Dios y que se pongan para su lado y que empiecen a acercarse al Señor y se consagren sus vidas,
para que no sean encontrados indignos el día que el Señor venga, o aquellos que no se han convertido todavía, pues que den el paso de fe para que entren al gremio de la iglesia de Cristo, que se llama iglesia, que sean fieles al Señor, que busquen su rostro y podamos un día abrazarnos en el reino eterno. El Salmo 14, en el verso 1, dice así: dice el necio en su corazón que no hay Dios. Eso es lo que dicen que son ateos. Se ha corrompido, dice Dios, se han corrompido, hacen obras abominables. Abominables quiere decir que le causan náuseas a punto de vomitar, o que causa vómito. No hay quien haga el bien. El verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo está diciendo Dios en el capítulo 14 de los Salmos, versos 1, 2 y 3. Y el verso 4 dice: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a la gente como si comieran pan, y a Jehová no invocan. Están prestos para hacer daño, pero no para pedirle perdón y misericordia al Señor. ¿Está quejándose Dios a causa de la rebelión nuestra, sí o no? Aquí sí, aquí dice que sí. Y es una verdad irrefutable del Evangelio, porque está escrita, la acabo de leer. Búscalo, está en el Salmo 14, capítulo 14 de los Salmos, versos 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 and 4. ¿Ok? Por si acaso. Entonces, en ocasiones encontramos gente que alega que aman a Dios, claro, pero actúan como si no lo amaran. Te acabo de describir uno. Actúan como si no lo amaran. Siempre los han habido. Miren, los tiempos de Jeremías había una casualidad, por no decir una calamidad, que se aplica a las dos cosas. Capítulo 6 y verso 16 de Jeremías. Dice: así dijo el Señor, párense en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas, es decir, por lo que se le enseñó ayer en la palabra de Dios, lo que el Señor enseñó, y busquen cuál sea el buen camino y anden por él, para que encuentren descanso para vuestra alma. Y ustedes dijeron: no andaremos. Es decir, el Señor lo llama al buen vivir. El Señor lo llama para tener comunión con él o con ella. El Señor le dice: ven que quiero bendecirte, y ellos dicen: no quiero ir. Dice el Señor: le puse también sobre ellos atalayas que los avisaran, es decir, gente que les advirtiera el peligro. Escuchen el sonido de la trompeta, escucharon el sonido del aviso que había peligro y no les importó, y ellos dijeron: no queremos escuchar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de gente rebelde que no ha querido escuchar a Dios, y Dios siempre clamando y buscando y haciendo lo propio para que la gente se acerque a Él, y la gente tercos cada día más. Tercos cada día más. Y a medida que pasa el tiempo, el enemigo de las almas va ganando terreno en la iglesia y va haciéndole daño a muchas personas y le va robando el gozo de la salvación y le va robando los puntos que ha acumulado de santificación para con el Señor. Le va robando el tiempo que tenían para dedicarlo a buscar a Dios, para asistir al templo, para orar, para leer la palabra, para estudiarla, para ayunar, para consagrarse a Él. El enemigo inventa entretenimientos, inventa trabajos, responsabilidades que muchas veces no tenemos que cumplirlas, pero nos las imponen y de alguna manera nos ocupa el tiempo, y poco a poco sutilmente nos va robando el tiempo y quedamos a la descubierta porque no tenemos nada acumulado para con Dios. Es decir, que no, si habíamos encontrado a Dios, lo estamos perdiendo poquito a poco por estar, como dice el apóstol Pablo allá a Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de estar en paz, de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Lo dice Pablo a Timoteo. Y nosotros los creyentes tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Si el Señor nos encontró o nosotros encontramos al Señor,
mantengamos con ambas manos y bien apretada esa bendición y no permitamos que el enemigo nos la robe. Porque él vino a robar, a matar y a destruir. Y una de las cosas que nos quiere robar es precisamente la bendición de que el Señor nos haya encontrado, nos haya perdonado aquella sentencia que estaba pesando sobre nosotros, los que tenemos el don de la salvación, que se llama Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras almas, la restauración de nuestras vidas. El enemigo quiere robarnos esa bendición. Nuestro Señor Jesucristo intentó reconciliar con él al mundo. Allí en Mateo 11:28 dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo, que mi yugo es ligero, es liviano. Es decir, ser creyente no es difícil. El Señor nos ayuda y se hace bueno, agradable, fácil. Pero también fue rechazado su llamado. Y encontramos en San Juan capítulo 3, versos 19 al 20, que dice que el Señor vino para que fuera, en el capítulo 3 y verso 16 dice que vino para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Pero en ese mismo capítulo, 2 versos más adelante, 3 versos más adelante, en el verso 19 dice que el pecado grande del ser humano es que Cristo vino y le ofreció la salvación, le ofreció el perdón, de acuerdo al verso 16, ¿verdad? No, antes 16. Pero en el verso 19 dice que las personas, después que la luz vino al mundo y se ofreció a alumbrarlos, que era Cristo, prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Léalo, capítulo 3, versos 19 al 20 de Juan, del apóstol Juan, su evangelio. A Jesús, en vez de obedecer y aceptar su ofrecimiento, lo que hicieron fue que lo despreciaron, lo calumniaron, lo odiaron. ¿Y cuántas cosas no le hicieron a Jesús? En el capítulo 11 y verso 14 dice: Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se asombró mucho. Adoraron a Dios, ¿verdad? Le dieron gracias a Dios. Pero algunos decían: por el príncipe de los demonios, este hombre echa fuera a los demonios. Otro, para tentarle, le pedían señal del cielo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y no permanece una casa que esté dividida contra ella misma. Si Satanás está dividido contra él mismo, ¿cómo va a permanecer? Al contrario, él no está dividido, el enemigo no está dividido. Dice Jesús: yo no estoy echando los demonios por el príncipe por el demonio mismo, porque yo vengo de otra naturaleza que es divina. Y ellos lo estaban cuestionando, le estaban diciendo, lo estaban señalando, lo estaban criticando, lo estaban humillando, lo estaban difamando y estaban dudando de su reputación, estaban dudando de la procedencia de su autoridad. Es decir, que ese fue el pago que le dieron ante el ofrecimiento de perdón y misericordia que él le había hecho. Y en Lucas 13:31, por ahí mismo cerquita un poco más adelante, mire lo que dice. 13:31 de Lucas. Jesús siguió por allí de pueblo en pueblo haciendo bienes, y llegó a un lugar donde le dijeron, y no fue aquí solamente, en otros lugares le hicieron lo mismo. Aquel mismo día llegaron unos fariseos y le dijeron: sal, vete de aquí, porque Herodes, si te coge, te mata. Léalo, capítulo 13 de Lucas, Evangelio de San Lucas, y verso 31. Es decir, que lo difamaron, lo injuriaron, dijeron que estaba con el diablo, que el Señor los reprenda, y en otro lugar lo botaron de su pueblo. Mire qué desprecio, qué humillación más grande. Usted tiene idea de lo que es que usted vaya a hacer un bien a un sitio y lo voten. Yo recuerdo en una ocasión, en el 1989, aquí en Puerto Rico hubo un huracán que se llamó Hugo. Hizo mucho daño en el este de la isla. Y nosotros de aquí del colegio de Mayagüez, de la universidad, hicieron un convoy, y entre ellos yo tuve el privilegio de ir también en el departamento de construcción, y fuimos a tratar de ayudar personas que habían perdido sus hogares, a restaurar paredes, puertas, techos, qué sé yo, lo que fuera necesario. Y cuando llegamos a ese lugar, hermanos, no nos recibieron, no quisieron que le ayudáramos. En ocasiones nos hablaron fuerte y feo.
Y no estoy hablando de religiosos, estoy hablando de un grupo de gente de la universidad. Allí iban ingenieros, iban carpinteros, iban albañiles, electricistas, socorristas también de la defensa civil, gente de todas clases, de todos los niveles. Yo estaba en el departamento de la construcción, donde me asignaron. Y a todos nos echaron de allí y no quisieron que nosotros les ayudáramos. ¿Por qué? Tenían unos intereses con las ayudas del gobierno y entonces prefirieron esperar años que le dieran una ayuda miserable, porque la ayuda, el dinero, el gobierno federal lo aportó, pero acá no apareció. Ya usted sabe el gesto. Entonces, pues, ellos se quedaron sin la soga y sin la cabra, como dice el refrán, porque nosotros no pudimos ayudarle, porque no quisieron, pero que el gobierno tampoco le ayudó. Por lo menos le ayudó a algunos, pero la mayoría no le ayudaron. A Jesús le hicieron lo mismo. Él fue a ayudar, pero lo botaron de allí. Lo expulsaron. Ahora yo pregunto, ¿y nosotros, usted y yo, qué haremos con este Jesús que se llama el Cristo? Le digo el próximo miércoles, porque eso es la continuación del programa que sigue. El próximo miércoles a las 8 de la noche en Facebook, Verdad Irrefutable del Evangelio, bajo el tema ¿y qué haremos con Cristo, con Jesús, este que se llama el Cristo? Esa palabra la dijo Pilato allá en el capítulo 27, verso 22 de Mateo. ¿Qué vamos a hacer con Cristo, este que se llama, o sea, con Jesús, este que se llama el Cristo? Le decimos qué vamos a hacer con él. Gloria al Señor. Dios le siga bendiciendo, Dios le guarde. Recuérdese que el domingo estamos a las 8 de la noche en este mismo espacio de tiempo. En el programa hubo un cambio y esperamos que usted nos acompañe y que sea de bendición. Aleluya. Dios bendiga por ahí a nuestro hermano y amigo yerno nuestro, Denis Pérez. Te bendiga mucho. Grenda Santana, Dios le bendiga. Doña Grenda no, hermana Grenda, de compañera de nuestro instituto, estudiante de teología. Él bendiga, hermana Grenda, bendiga a su familia, bendiga su pastor, hermano Adrián Fuentes, y la iglesia hermosa de Ajíes en Añasco, Puerto Rico. Pastor Pancho del Valle, Dios te bendiga mucho. Recuérdese que el lunes tenemos un compromiso con el hermano Pancho a las 8 de la noche en Puerto Rico y a las 7 de la noche hora del este de los Estados Unidos, en YouTube y en Facebook simultáneamente, el programa El Menú de Hoy. Te bendiga Pancho, bendiga a la hermana Dali y a toda tu familia. Esta hermana y amiga Laura Díaz López de Victoria desde Lares, Puerto Rico. Dios le bendiga mucho. Hermana Laura, Dios bendiga mucho, gracias por estar por ahí. Eva Torres, también de Lares, Puerto Rico, Dios te bendiga mucho. Y Rosa Salcedo, nuestra prima, de allá desde Isabela, Puerto Rico, Dios le bendiga mucho. Pastor José Soto, Dios te bendiga, José, bendiga a tu esposa Juanita y familia y la iglesia hermosa de Trastalleres en el barrio Trastalleres de Mayagüez. Y mi hermano y amigo querido Edgar Soto, Dios te bendiga, Edgar, bendiga a tu esposa, a tu familia y bendiga a la hermosa iglesia que perseveran allá en casa, ¿cómo se llama? Puerta Salvación 2, en el barrio Ajíes de Añasco, y su pastor Adrián Fuentes. Dios les bendiga mucho, gracias por estar con nosotros. Te invitamos para que el próximo domingo nos acompañen en Hubo un Cambio a las 8 de la noche. Oramos. Amado Dios, te doy gracias porque tú has sido bueno, nos has permitido el privilegio de hablar tu palabra. Yo te suplico que esta verdad irrefutable que hemos hablado en esta noche, Señor, que encontrarte a ti es un privilegio. Una vez te tenemos, debemos de conservar esa bendición. Que el enemigo trata de robarnos esa bendición, Dios mío, son verdades irrefutables. Y también es verdad irrefutable que algunas personas que se llaman cristianos dan mal testimonio. Te rogamos, Dios mío, que tú nos ayudes a entender tu misericordia para con nosotros. Que tú nos ayudes, Señor, a dar testimonio, a dar ejemplo. Que tú nos ayudes a predicar con nuestro comportamiento más que con nuestras palabras. Para la gloria de tu nombre te ruego, Señor, que esta palabra siga fluyendo y que tú te sigas glorificando. En el nombre de Jesús. Amén. Doña Carmen Scott, Dios le bendiga mucho. Doña Carmen Scott de la iglesia Casa de Oración en Meriden, Connecticut. Dios bendiga al hermano pastor Héctor Colón y la congregación hermosa que allí se reúne. Mi iglesia, yo estuve allí con ellos 5 años, dándole gloria al Señor juntos. Voy a apuntar a doña Carmen aquí. Pero antes,
Les puedo desear felices sueños y que tengan una grata experiencia en ese sueño que van a tener con los angelitos buenos. Aleluya. Dios les bendiga mucho. Tengan buenas noches. Nos vemos el domingo a las 8.